Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, en el programa de hoy estaremos enseñando acerca del poder del acuerdo, la edificación de nuestra fe, cómo creerle a Dios, fe en Dios, que forma parte de la serie sobre el crecimiento espiritual. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. ¿Se puede usted imaginar cómo Jesús transformó al mundo con solo 12 discípulos? Jesús usó el poder de la unidad y el poder del acuerdo espiritual, pues no necesitó enviar a 1000 discípulos a un determinado lugar, sino que los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio. El poder del acuerdo está íntimamente ligado al poder de la unidad, es decir, no hay acuerdo sin unidad. Jesucristo aplicó el principio de la unidad enviando a sus discípulos a predicar su palabra de 2 en 2. Este método de unidad conforma el acuerdo espiritual, ya que implica pensar y actuar de la misma manera y respaldarse el uno al otro. Es un complemento físico, intelectual y espiritual, ya que lo que se le pase a uno, el otro lo suplirá. Es decir, 2 cabezas piensan y actúan mejor que una. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, contenido en la Biblia, leemos lo siguiente: más valen 2 que 1, pues tienen mejor pago por su trabajo. El poder del acuerdo se manifiesta en unidad y es un principio de eficiencia, de rendimiento y de efectividad, debido a la asistencia y ayuda mutua que redunda en agilización y alcance de lo que se emprenda. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 7, igualmente leemos: entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad o poder sobre los espíritus inmundos. Y en el versículo 13 se establece la función realizada por los discípulos. Y ahí dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Es importante entender la autoridad y la función delegada a los discípulos por Jesús cuando los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos y sobre toda enfermedad. Los discípulos fueron enviados con un propósito de predicar el Evangelio, y para respaldar la predicación se les dio poder para echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos, lo cual deberá ser lo mismo hoy en día en todas las iglesias, y aún más, ya que Jesús dijo: cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes. Eso lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 12 al 17, donde Jesús dijo: de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Los creyentes de estos últimos tiempos escatológicos deberían de estar predicando respaldados por señales, prodigios y milagros. Estimado oyente, les pregunto: ¿en su iglesia el pastor lo ha ungido o lo han ungido y enviado a evangelizar con poder y autoridad sobre los demonios y a sanar a los enfermos? Tenga en cuenta esta respuesta, ya que es crucial para comprender
¿Por qué los cristianos de hoy día no son efectivos cuando evangelizan, si es que lo hacen? Igualmente les pregunto, ¿cuántas almas ha conducido usted a los pies de Cristo desde su conversión? ¿Por cuántos enfermos usted ha orado y se han sanado en el nombre de Jesús? Los discípulos fueron enviados a predicar de dos en dos en el poder del acuerdo. La palabra acuerdo viene de la palabra griega symphoneo y se compone de dos vocablos, sum, que significa junto, y foneo, que significa sonar. Así que symphoneo significa sonar simultáneamente, estar en armonía. Sinfoneo viene de la palabra sinfonía, que significa sonar al unísono. La aplicación de sinfonía es creer y hablar lo mismo. Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo, tienen que sonar de igual manera. Esto se logra hablando y confesando lo mismo. Jesús los envió de dos en dos. El número 2 está relacionado con todo aquello que significa confirmación. Podemos verlo cuando se pedían 2 testigos para confirmar la veracidad de algunos testimonios. También en la visión de algún hecho, 2 veces simbolizaba su confirmación. Podemos verlo en el pasaje al haber soñado el faraón 2 veces. Quiere decir que Dios confirma su palabra. Se entiende como una comprobación con resultado de veracidad. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3, contenido en la Biblia, podemos leer lo siguiente: ¿andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? El Padre Celestial, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Están de acuerdo en todo. Dios ama la unidad. Sin embargo, en medio de la unidad puede haber diversidad. Nosotros podemos hacer las cosas de diferentes maneras, pero para un solo fin y una misma visión. No obstante, el enemigo de nuestras almas siempre busca los medios para que no estemos de acuerdo en lo que hacemos. Importante. Se genera un gran poder cuando 2 personas entran en el acuerdo. La clave para que 2 avancen y logren mucho más radica en la capacidad de acuerdo. Así el poder de 2 se convierte en algo increíble. Y todo esto porque fuimos creados por Dios para trabajar juntos, no solos. Es claro que somos responsables de lo que hacemos con nuestras vidas, pero también somos parte de un gran todo que tiene potencial de alcanzar mayores metas. En la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 11, establece lo siguiente: por lo tanto, anímense y edifíquense los unos a los otros, como en efecto ya lo hacen. 2 cosas se activan aquí: el ánimo y la edificación colectiva, ambos profundos motivadores para promover la acción. Cuando 2 personas que tienen la misma visión se unen, se crea una sinergia que ayuda para que los logros que cada uno pudiera alcanzar individualmente se multipliquen. Así mutuamente se renuevan las fuerzas, se fortalecen los sentimientos, hay mayor energía para empezar los días, se activa la creatividad complementaria, hay mayor capacidad para superar los obstáculos y las limitaciones. Pero además, se aumenta el nivel de la fe de cada uno. Esto se resume en producir más con menos. Es decir,
el ser más productivos porque la unidad aporta productividad. ¿Cómo activar el poder del acuerdo? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos del 9 al 12, leemos: Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pregunto, ¿cuántas personas se necesitan para estar de acuerdo? El requisito bíblico es de 2 personas y es confirmado por la Escritura, que enseña que uno persigue a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Eso está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 30. Ahora bien, este pasaje, cuando estás de acuerdo con alguien más, tu nivel de influencia, poder y capacidad aumenta. No es lo mismo perseguir que hacer huir. En primer lugar, Jesús nos dejó el mandato de ir por el mundo y predicar el evangelio de la gracia, y para lograrlo todo creyente debe de estar de acuerdo con todos los mandamientos, mandatos, preceptos y estatutos establecidos por Dios, contenidos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En segundo lugar, debemos de tener capacidad y alcance para ser efectivos en la predicación de la palabra de Dios. Esto se logra mediante la comunión con el Espíritu Santo en oración y ayuno. La palabra dice que debemos orar sin cesar y establece que hay géneros de demonios que solo salen con ayuno y oración, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como establece la epístola de los Efesios en el capítulo 6. Muchos creyentes creen que predicar la palabra de Dios es una de las tantas actividades de la iglesia, debido a que no se enseña que es la más importante de todas, ya que es por la cual todos los creyentes se han arrepentido y convertido, siendo la guerra espiritual contra el mundo de las tinieblas por el botín que son las almas de los hombres. En tercer lugar, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 7 al 9, ahí establece lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este versículo bíblico establece que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora bien, de acuerdo con las Escrituras, no hemos recibido ningún espíritu de cobardía o de temor. Más bien hemos recibido un espíritu de victoria por medio de Jesús, que nos llamó a su obra. Pero la mayor parte de los creyentes viven en temor, bajo un espíritu de estupor, teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no oyen, aletargados, sin dominio propio, sin discernimiento espiritual. Se les ha enseñado equivocadamente que cuando se comienza a orar, interceder, ayunar y a reprender a los demonios, estos contraatacan
y son más poderosos y es peligroso. Entonces el miedo y la cobardía toman lugar en el espíritu del creyente y se vuelven neutrales en todo lo que sea actuar a favor de la obra de Dios. Dios sí nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para predicar el evangelio, que es poder de Dios, para lo cual somos más que victoriosos, poniéndonos toda la armadura espiritual, que estemos firmes contra toda acechanza del enemigo. Esto se logra solo en oración y ayuno, en comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted debe de orar y orar y orar hasta que ore. Usted debe de ayunar y ayunar y ayunar hasta que ayune. Todo creyente tiene un potencial espiritual que no ha descubierto, ya que posee un espíritu que, sujeto al Espíritu Santo, se convierte en un espíritu superior, como tenía Daniel y sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, que oraban 3 veces al día. Hemos sido llamados a ser esforzados, valientes y vencedores sobre toda fuerza de nuestro adversario, el diablo. Por tanto, no te avergüences o entres en cobardía de dar testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Pregunto, hasta ahora, ¿en qué estás de acuerdo y con quién? Tal vez ahora mismo te encuentres de acuerdo con respecto a algo negativo y con personas incorrectas, y tú no te has dado cuenta. Si hablas fracaso y derrota, te estás poniendo de acuerdo con el fracaso y la derrota. Si hablas maldición y enfermedad, te estás poniendo de acuerdo con ello. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18, versículos 19 y 20, vemos que nuestro Señor Jesucristo fue enfático cuando insistió en enseñarnos el poder del acuerdo, diciendo: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús estableció aquí varios principios. Primero, el acuerdo de 2 creyentes es efectivo y respaldado por él. Segundo, el lugar establecido es aquí en la tierra, es decir, es el acuerdo espiritual, comienza en la tierra sobre cualquier cosa que uno le pida a Dios. Y Jesús dice que será concedida por mi Padre que está en los cielos. Tercero, la reunión en el nombre de Jesús con propósito definido para la obra y expansión del reino de Dios. Jesús se pone en medio de ello, es decir, intercede y apoya delante del Padre la petición que se haga. Cuarto, tanto la palabra de Dios como la oración en el poder del acuerdo nunca regresan vacíos, ya que harán todo aquello para lo cual han sido enviados. El apoyo de Jesús, nuestro Señor, es la clave del poder que genera el acuerdo en su nombre. No es lo mismo orar solo que acompañado. Y no es lo mismo orar acompañado y con el apoyo de Jesús. El poder del acuerdo es una estrategia de sabiduría e inteligencia para todo aquello que se desea en el mundo sobrenatural. Es un acuerdo de ayuda y asistencia mutua, como el matrimonio. Cuando leemos:
si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Aquí se nos establece nuestra limitación, ya que hay situaciones estratégicas y de alcance que una sola persona no logra enfrentar, tal como el caso del muchacho lunático, que los discípulos no pudieron sacarle el demonio, y Jesús les dijo que ese género solo salía con ayuno y oración. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, versículo 30, leemos: uno persigue a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Esto es de suma importancia, ya que establece exactamente con cuántos espíritus malignos puede una sola persona en unción. 1 persigue a 1000, pero 2 en el poder del acuerdo pueden hacer huir a 10,000. No es lo mismo perseguir que hacer huir. Por eso hay mayor efectividad. Debemos poner a huir a las adversidades satánicas. En el libro de Jueces, en el capítulo 15, versículo 15, establece que Sansón se enfrentó a los filisteos. Hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Sansón fue efectivo en lo físico, matando a 1000 enemigos, y fue efectivo igualmente en lo espiritual, al ser apoyado por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo para tal victoria. Eclesiastés capítulo 4, versículo 2 establece: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El cordón de 3 dobleces es tan fuerte que amarra a 1 y a 2 en unidad y no se rompe. Porque quien fortifica en el poder de su fuerza al creyente es el Espíritu Santo, el cordón, el círculo de protección a nuestro alrededor, el apoyo espiritual de parte de Dios. Estimado oyente, el objeto de nuestra fe es Dios. Dios es un Dios de fe. Dios es nuestra fe. Debemos de creer a Dios en todo y para todo. Si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Dios está al alcance de una oración. El poder del acuerdo es establecido por Dios y es la estrategia divina para alcanzar el éxito espiritual. 2 pueden más que 1, y cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, Él está en medio de nosotros. Todos necesitamos compañeros de oración, como Pablo y Bernabé, Daniel y sus amigos, que nos den cobertura espiritual, que nos ayuden a interceder en nuestras debilidades, adversidades, enfermedades y proyectos. Consiga hermanos idóneos y forme su grupo de oración con su esposa, con sus hijos, con hermanos y familiares, hermanos de la iglesia. No se quede aislado. 1 persigue a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.